¿Qué pasaría si yo te puedo resetear el cerebro, cambiarlo o poder ayudarte? Para eso, Nora Bar vino con el número 1 de lo que se llaman drogas psicodélicas. Es argentino, es del CONICET, es investigador del CONICET, es licenciado en físico y aparte especialista en neurociencias. Me encanta que esté Censo acá. Y vos me trajiste todos estos libros, Nora, maravillosos. No, además es un pionero absoluto en el estudio de estas moléculas que lo que hacen es iluminar el cerebro de alguna manera. Entonces estudia la parte patológica y también le permite asomarse a cuáles son los mecanismos que hacen funcionar nuestra mente, ¿no? ¿Qué son los psicodélicos? Son drogas. Drogas psicoactivas, ¿no? Digamos, como muchas otras, lo que tienen la particularidad es que cuando las personas las consumen, producen cambios muy profundos en la conciencia, o sea, en cómo se sienten las personas. No solo en cómo se sienten, sino incluso a veces lo que ven o lo que escuchan, ¿no? Lo que perciben. Y en general las drogas no suelen hacer eso, ¿no? Si vos pensás en las drogas ya sea, de abuso o las drogas que recetan los médicos, no ocurre que una persona las consume y ve las cosas de una forma distinta. Eso es muy particular, único de los psicodélicos. Es único de este tema. Sí. Claro, o sea, yo no sé exactamente, nunca consumí, pero es como vos ves un color y ese color tiene una música. Eso puede ocurrir, sí. ¿Hay países que está permitido? ¿Australia los tiene permitido? No, en las drogas psicodélicas hay excepciones en algunos países del mundo por temas culturales, religiosos. Por ejemplo, en Brasil, la ayahuasca, que es una cocción psicodélica, está permitida en algunos contextos religiosos, culturales, pero en general, mundialmente son sustancias prohibidas, igual que la cocaína, la heroína, otras drogas de ese tipo. ¿Producen adicción? No, las drogas psicodélicas no generan adicción como otras drogas que mencioné recién. Estas drogas que vos decís tienen una acción aguda para que porque está en casa ya de golpe, vos consumís eso y boom, de golpe, y después tiene una acción crónica. ¿Me podemos diferenciar ambas? Sí. ¿Cómo es? O sea, la acción aguda, como te decía, es un estado alterado de conciencia, o sea, la forma en la cual ves el mundo y te sentís está muy diferente. Y después de eso, cuando ya te sentís normal, cuando ya volviste al estado usual, que depende de la droga, puede tardar de minutos a horas, hay cambios permanentes, o sea, cambios crónicos. Algunos tienen que ver con la personalidad, es decir, las personas pueden cambiar un poco la forma que son, pero otros quizás tienen que ver también con algunas facetas, ¿no? de la salud mental, que es lo que se está estudiando, ¿no? Digamos, la probabilidad de ayudar a trastornos. Vamos a reforzar ese concepto. Cambios crónicos importantes en la personalidad. Sí, eso es muy raro, porque generalmente las personas, la forma que son, su personalidad, ¿no? Es algo que cuando ya son adultos está cristalizada, o sea, no va a cambiar fácilmente, y hay pocas cosas que pueden modificar esa estructura, y de hecho los psicodélicos son una de esas, de una forma no traumática, segura, en un contexto, ¿no? Por ejemplo, con supervisión médica, es algo que es seguro, y de vuelta, no hay otro tipo de experiencias de ese estilo que puedan modificar la personalidad de alguien. Enzo, alguien te está escuchando y te dice, mira, yo no quiero pasar por la primera etapa, digamos, yo no quiero pasar por esa etapa aguda, que puede llegar a tener efectos adversos que no tengo ganas de tenerlos. ¿Existe la posibilidad que en el futuro nosotros tengamos drogas que solamente tengan esa fase crónica o tengo que pasar sí o sí por la fase aguda? Esa es la pregunta de investigación en el momento. O sea, la pregunta que se hace un montón de investigadores, que si querés el tema más candente, es si los efectos, sobre todo los posibles efectos terapéuticos, necesitan ¿no? ese efecto en la conciencia, y hay alguna evidencia en animales, no en seres humanos, en ratones y demás, que muestran que posiblemente no. Esto acá trajo un montón de libros. Nombraste Perú, nombraste la ayahuasca. ¿Cómo surge esto? Como para que alguien lo pueda entender. Bueno, ese libro que tenés en la mano fue escrito por Albert Hoffman y Richard Evan Schultes, y los dos tuvieron un rol súper importante, ¿no? en lo que hoy pensamos y vemos los psicodélicos. Bueno, Hoffman es la persona que descubrió el LSD, que es, ¿no? el ácido en él lisérgico. mismo, por el efecto que tenía él. Claro. Él estaba estudiándolo en el laboratorio y de repente empezó a sentir... Sí, descubrió una molécula que en dosis muy, muy, muy pequeñas, más pequeñas que ninguna otra en general, puede tener efectos psicodélicos, y que fue culturalmente una de las más difundidas, ¿no? en nuestra sociedad en el siglo XX. Qué maravilla, ¿no? Y esto, ¿qué tiene que ver la LSD con los psicodélicos?
Es un ejemplo psicodélico, el psicodélico de vuelta, como se decía, unos más potentes y más conocidos. ¿Sabes por qué te lo pregunto así? Sí. Porque el que está en casa dice, che, para, el LSD es el de los Beatles, de los Rolling Stones. Sí, Y- se lo vincula a ellos. se lo vincula a ellos. Y vos, me estamos hablando de una droga que me va a curar la depresión, ¿me entendés? Se está estudiando el LSD, no tanto el LSD y la psilocibina, pero son moléculas, son drogas que hacen prácticamente lo mismo. Sí, como posible tratamiento. Que hacen lo mismo. Sí, los psicodélicos, de vuelta, es toda una familia de drogas, pero los efectos, como yo te decía, son comunes. ¿Cuáles son los llamados psicodélicos? Te digo, o sea, hay dos, si querés, hay una distinción grande que hay que hacer, que para mí es la más importante, que son los psicodélicos que se llama clásicos o naturales, que son el LSD y otros psicodélicos que uno encuentra en la naturaleza. Y esos son sustancias, como vos decías, que no generan adicción y que tienen un perfil de seguridad bastante bueno. Y después hay otro tipo de sustancias que ya son más nuevas, entrarían en lo que a veces se llama drogas de diseño, que ahí ya puede haber algo más peligroso y que uno quizás no tienen tanto potencial, ¿no? ¿Cuáles? Y, por ejemplo, generalmente son siglas, no sé, 12, el 25I, digo, no le dice nada, pero el problema con esa droga es que durante varios años en Argentina se conseguía, ¿no? Digamos, en el mercado negro y se la hacía pasar por el LSD. Y eso en general es el problema, porque las personas la consumen pensando que tiene cierta seguridad y después se encuentra con una sustancia que es de otro tipo y puede dañarlos, ¿no? Dentro de los psicodélicos nombraste la psilocibina. Sí. ¿Dónde lo encuentro esto? ¿De dónde lo saca el laboratorio que lo va a fabricar? Bueno, hay dos formas, ¿no? Lo usual es sintetizarlo, o sea, a partir de sustancias químicas y sintetizarlo como se hace con las drogas hoy por hoy, pero la fuente natural son los hongos. En Argentina, los hongos cucumelos, los Psilocybe cubensis, es la fuente más común. Si vos querés investigar, y en el caso que vos estás investigando, me imagino que lo haces en forma química y no lo vas a buscar acá en estos hongos. Claro, nosotros tenemos dos formas. Uno es intentar hacer estudios, digo intentar porque la parte regulatoria es algo que uno tiene que resolver, con la sustancia química pura. Y después otra forma es estudiar también personas que consumen la sustancia por su cuenta, en un contexto propio, natural, y entender los efectos en ese contexto. Ahora, si yo te lo explico así, ¿no? Supongo que es una llave maestra la psilocibina te abre la puerta del cerebro, es como te abre nuevos caminos dentro del cerebro. Bueno, lo explico así un poco académicamente sí. para que... La investigación está enfocada en gran medida en lo que se llama plasticidad neuronal, que es la propiedad por la cual las neuronas cambian sus conexiones, generan nuevas conexiones. Y lo que se está intentando evaluar es si la psilocibina puede facilitar esa plasticidad y si esta plasticidad tiene algo que ver, ¿no? Con esos efectos a largo plazo de los que hablábamos. Lo que está diciendo es fantástico. Es como decir, bueno, vos tenés un bosque y en el bosque te metés y lo que está haciendo esta droga es abrir nuevos senderos. Y te voy a mostrar un video fantástico ahora de cómo se encienden las luces del cerebro cuando se utilizan este tipo de drogas. Vamos a verlo. Ahí lo tenía, se hace un paño, fíjate. Ahí ¿qué es lo que estás viendo, Enzo? Eso es una resonancia magnética funcional, que es una de las herramientas que usamos para entender los efectos de psilocibina y otras condiciones, ¿no? Drogas y en general la mente, digamos, en relación con el cerebro. Y ahí lo ves es como encendido, lo estás viendo, y acá vemos una placa que trajiste también, que está fantástica, en el cual ves un cerebro sin psilocibina y con psilocibina. Claro. Ahí es un estudio que hicimos en 2016 con LSD, y lo que estudiamos es la sincronización del cerebro con la región visual, y eso que vos ves en rojo es un aumento de esa sincronización, lo que predice o correlaciona con, de hecho, la intensidad de esos cambios visuales que yo te mencionaba, ¿no? Es como una contraparte neurológica de esa experiencia alterada. Vos estás en casa y decís, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿No? ¿De qué me están hablando? ¿De LSD, de hongos? Todo esto es investigación. Como yo digo siempre, la mayoría de los medicamentos que yo utilizo en cardiología, que receté esta mañana en el consultorio, surgieron de plantas, surgieron de la investigación. Y esto es exactamente lo mismo. Acá hubo un desarrollo en estas drogas que grande en el 50, frenaron en el 70 y aparecieron otra vez acá. Correcto, sí. Algo así, ¿no fue? Exactamente así. En los 50 y 60 estaban, de hecho, bastante estudiadas, eran el foco de la investigación en psiquiatría y neurociencia, y en los 70, exactamente en el año 70, hubo un cambio de legislación que los marginó de la investigación científica. Quiero que veas esta placa. ¿Para qué sirve esto? Fíjate la utilidad que tiene. Trastorno obsesivo compulsivo.
adicciones. Si hay alguna que no va, decime. No, son todas están siendo estudiadas como posibles, sí. Dolor crónico, depresión, enfermedades neurodegenerativas y exploración de la conciencia. Y acá vamos. Esto es para lo que se está utilizando estos nuevos tipos de drogas psicodélicos, depresión y todo lo que ves ahí. Para mí, ¿qué es la conciencia? Explicando para básico. Es difícil, pero la forma más fácil para mí es cuando vos te vas a dormir, algo se apaga, a menos que sueñes, ¿no? Pero en general tenés como un agujero ahí y lo recuperás cuando te despertás. Y eso que se va y recuperás es la conciencia. Es la forma que te sentís vos en cada momento. Vos sabés que a mí el sueño siempre es una de las cosas que me vuelve loco, pensar cómo me acuesto. Sí. Vos sabés que estoy loco yo, ¿no? Pero me acuesto y digo, ¿cómo puede ser que me acuesto? ¿Desaparezco del A mí me mundo? pasaba lo mismo, sí. ¿Desaparezco y vuelvo a raro. aparecer? ¿Cómo es eso? Es raro. ¿No es Bueno, raro? claro. Para el ser humano es rarísimo, pero... Sí. Bueno, así como desaparece en el sueño, también se pueden modificar de otras formas que son menos drásticas. Y los psicodélicos hacen eso, ¿no? Modifican a lo largo del tiempo, no la hacen desaparecer, pero la cambian notablemente. O sea que la conciencia es cuando me despierto y me aparezco otra vez. Claro, es eso que sentís vos. Es difícil de describir porque de hecho es muy familiar, pero es eso. ¿Estas drogas alteran la conciencia? Sí, creo que es lo que las define. O sea, los psicodélicos es la definición, drogas que alteran la conciencia prácticamente. Es una de las posibles formas de entenderlo. Se habla mucho de su uso en la depresión, como decían, es donde se está estudiando muchísimo, ¿no? Y es importante porque los estudios se hacen en las personas justamente que son resistentes a los otros tratamientos y se vieron que ya hay resultados positivos o por lo menos esperanzadores. Pero también en el área, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, ¿podría haber ahí un camino de investigación para encontrar cómo controlarlas o cómo tratarlas? Creo que hay dos dimensiones, ¿no?, de posible aplicación que se están estudiando en enfermedades neurodegenerativas. Una es justamente intentar mitigar los efectos que estas enfermedades a veces tienen sobre la cognición, o sea, facilitar un poco la memoria, el pensamiento, digamos, ¿no?, el tipo de cosas que se comprometen. Y la otra es en el estado anímico. De hecho, hay estudios que se realizan sobre cómo utilizar los psicodélicos en personas que reciben un diagnóstico, ¿no?, de deterioro cognitivo o enfermedades neurodegenerativas y bueno, cómo pueden superar un poco, ¿no?, la ansiedad y digamos todo lo que es ya estado anímico negativo asociado al diagnóstico. Eso se está estudiando las dos dimensiones. ¿Actúan sobre la memoria? No exactamente, pero sí hay alguna evidencia de que podrían de alguna forma facilitar algún tipo de operaciones cognitivas, flexibilidad cognitiva, memoria, y de forma indirecta, ¿no?, ayudar a las personas en algunas de esas dimensiones. No son exactamente drogas sobre la memoria, pero el estado global de conciencia que generan tiene algunos efectos o relación con la memoria. Enzo, ¿cómo se toma? Depende de la sustancia psicodélica, ¿no? En general es oral, o sea, salvo algunas excepciones, las personas que usan psicodélicos las consumen, las comen. Pero, ¿cómo? Sí, Vero. No, yo quería saber si estos hongos que decías hace un rato crecen en la naturaleza, ¿crecen acá? ¿Son nativos o los han traído? Son para nativos. investigación? De hecho, vos vas en el campo, por ejemplo, no hay que cultivarlos tampoco. Digo, el cucumelo, cuando hay humedad, a veces en la bosta de vaca, incluso crecen espontáneamente solos. ¿Y cómo Son te das comunes. cuenta que tienen psilocibina? Yo no soy color? un experto en hongos, pero algo que les suele pasar a los hongos con psilocibina es que los cortás y se ven azules. Y eso tiene que ver con la psilocibina oxidada, que cambia de color. Y hay que tener obviamente mucho cuidado con la identificación de los hongos. No es aconsejable. Pero bueno, claro. ¿no? Esto digo todo con mucha cautela, pero esa es una de las posibles señales de un hongo que tiene psilocibina. Me lleva a preguntarte, bueno, yo lo voy a poner dentro de una cápsula esto. ¿Cómo se va a hacer? Sí, en los estudios en general la psilocibina sintética o un extracto se encapsula y como las dosis, por ejemplo, de psilocibina sintética son del orden de miligramos, alcanza un comprimido para Sí, hablaste de esto que es mínima la dosis. Eso incluso menos. Eso un papelito, o sea, la forma típica de distribuir el LSD es con pequeños papeles impregnados con una cantidad de microgramos, o sea, 10 veces menos, 1000 veces menos, ¿no?, que un miligramo. O sea, cantidades muy bajas. Dijiste, hablamos del hongo, hablamos de que hay que tener cuidado. ¿Cuáles serían los efectos adversos de esto? Bueno, en general puede haber problemas para las personas que tengan alguna condición psiquiátrica en particular, por ejemplo, esquizofrenia, trastornos de la personalidad. Después, obviamente, como cualquier sustancia que genera un estado alterado de conciencia, el contexto en el cual se usa es muy sensible
Una persona, no sé, manejar y consumir una droga de este tipo es obviamente no recomendado. En general, por los efectos alterados de conciencia que generan, la supervisión es esencial. Y bueno, tengo que recordar que también siguen siendo drogas ilegales. O sea que, ¿no? Digamos, el consumo más allá de eso. ¿La parte sí. legal cómo es? Bueno, son drogas que están reguladas en todos los aspectos, ¿no? Digamos, ya sea el consumo, la venta, pero en general, digamos, lo que es ilegal en Argentina es la comercialización y digamos, la tenencia, independientemente del motivo. Entonces, en general, es raro, ¿no? Porque como decíamos, crecen espontáneamente, vos puedes tener un terreno en tu casa y tener hongos, pero bueno, si vos ya los cultivaste y los preparaste y hay una intención de consumo, de comercialización, ya entras en otra categoría. Es muy riesgoso eso. Sí, También, sí, o sea, es ilegal. Si no se hace, digamos, con pautas de farmacocinética, si no se hace correctamente, es muy riesgoso. Sí, o sea, en general, de vuelta, como todo, son drogas, así que claro. por más que se las caracterice muchas veces como menos peligrosas que otras, siguen siendo drogas con todas las precauciones necesarias. Vos trabajás, tenés un grupo de investigación en el cual trabajás sobre el tema, que me parece genial. Contanos un poco qué estás haciendo y quiénes son los pacientes que vos recibís, cómo es. Acá creo que es la página. Claro, nosotros históricamente, en los últimos 5 años, hemos estado estudiando consumo más en contextos naturales, es decir, personas que consumen psicodélicos por voluntad propia y aprovechar para entender un poco, ¿no?, la relación que hay entre el contexto, los efectos, estudiar un poco, si querés, las drogas no aisladas en un contexto de laboratorio, sino vinculadas, ¿no?, un poco a la forma en que se usa en la sociedad. Eso recientemente, y ahora hace un año aproximadamente, estamos intentando hacer un primer estudio con pacientes en colaboración con el Hospital Borda. Y ahí la idea es utilizar la psilocibina para tratar pacientes oncológicos que reciben un diagnóstico de cáncer con potencial riesgo para su vida, que obviamente desarrollan posiblemente problemas de estado anímico. Y ahí la idea es estudiarlos, ¿no?, para estos pacientes. Maravilloso. Sí, todavía no empezamos porque estamos, ¿no? Hay un montón, obviamente, de obstáculos regulatorios, ¿no? Como decíamos, son drogas especiales, no son pero bueno, estamos con la intención. Acá hay una foto en la cual mostrás que es un grupo de personas en el cual están, no me gusta la palabra experimentación, sino están mostrando, un ensayo, digamos, ¿no? Eso es un contexto lo que yo me decía del contexto natural, es ese tipo de situaciones. O sea, digamos, hay en Argentina, digamos, en el mundo, personas que se acercan a estas sustancias más por un deseo de explorar su propia mente, su autoconocimiento, como lo quieras llamar, y hay retiros, situaciones en las cuales, en contacto con la naturaleza, las personas con supervisión de psicólogos o de personas con mucha experiencia consumen, y nosotros nos contactamos, ¿no?, con ese grupo de personas con la intención, ¿no?, de, interrumpiendo lo menos posible, o sea, digamos, ¿no?, para no meter ruido, medir cosas alrededor. ¿Qué es esta imagen que tenés? Eso es un casco, es un gorro de electroencefalografía que se utiliza para estudiar algunos marcadores neuronales, ¿no?, de distintos estados cerebrales, que lo medimos antes y después de la experiencia que la gente está teniendo. No durante, porque no queremos interrumpir, pero sí. Esto es lo que haces acá. Claro, exactamente. Es otro ejemplo, ¿no?, de una persona en un contexto completamente natural, digamos, en su casa. Y nosotros, la idea es, registrar, ¿no?, algún tipo de variables que nos permitan hacer ciencia sobre los psicodélicos situados, ¿no?, en el consumo humano. Escuchá, CONICET, República Argentina, tremendo investigador. La ciencia, no hay con qué darle. Te lo explico así, claramente, no hay con qué darle. Volveme a repetir lo del Borda, que quiero saber cómo vas a hacer eso. Bueno, a ver, son pacientes que tuvieron un diagnóstico de cáncer, y esos pacientes vas a probar los psicodélicos en ellos. Claro, o sea, la idea es estudiar psilocibina en combinación con retiros de meditación. Los retiros son previos y la idea es facilitar un estado, ¿no?, en el cual estos efectos de la conciencia tengan el mayor efecto terapéutico posible. Y la idea es compararlo, ¿no?, con una dosis baja o con otro tratamiento posible que no son psicodélicos. ¿Cómo es el futuro? Yo creo que es prometedor. Creo que es difícil evaluar los psicodélicos, o sea, tratarlos como otra droga más, porque son muy distintos. Entonces, los mecanismos para probar drogas a veces pareciera que no funcionan
tal como están formulados para evaluar los psicodélicos, pero yo creo que con el tiempo se los va a entender mejor en la forma y lo que se espera de ellos, y creo que es prometedor. Fase 1, ¿viste la investigación? Si en el mundo se hace fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 hasta pacientes. ¿Vos pensás que tiene que tener Está ocurriendo. De hecho, se ocurre por el mismo proceso y yo diría que estamos promediando que sea fase 2, no un fase 3. Pero bueno, el proceso está en marcha y es bastante rápido, de hecho, en comparación a otras drogas en el pasado. Oscar, pon esta placa en el pleno. Ese es el currículum de Enzo. Ahí abajo tienen su Instagram. Escríbanle a él. Pregúntenle, Taglia, Sushi, Enzo, ahí lo tienen. Enzo, la verdad que me fascina el tema, me encanta porque es como revolucionario, es una revolución nueva. Y para lo que atendemos gente todos los días y vemos lo que es la depresión y vemos que son los trastornos mentales, es muy, viste, toda esperanza. Porque lo hablaba con Setkovich la semana pasada. Si a vos te duele el alma, si a vos te duele una pierna, yo te puedo ayudar, ¿viste? Si tenés un infarto, puedo hacer algo. Pero cuando te duele, para decirlo de una manera, ¿crees en el alma? No. No sé cómo es tu definición, pero probablemente no. No, la mía es decir, cuando te duele, cuando vos tenés esa pelota en la boca del estómago, que no sabés cómo sacártela, y caes en que no te hace feliz absolutamente nada, porque es eso, y que nada te hace feliz, y que nada te convence, es muy difícil para los médicos. No, obvio. Para Enzo, todo eso está en el cerebro. Lógico. Bueno, es yo le puse alma para decirlo de una manera que si tú la pata es una quizás cosa... estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y usamos palabras distintas, pero sí. Sí, vos hiciste una definición que te escuché que es muy interesante, por eso te pregunté el alma, porque hiciste las... si te viene no me quiero meter con el tema, me van a matar el tiempo televisivo, pero... No va a alcanzar. Sí, la computadora tiene conciencia, con esto me termino... No hoy, pero podría. O sea, no las de ahora, pero no hay nada que impida que una computadora tenga conciencia. Bueno, Eso es lo mismo que pensamos. Poneme el todos. graph. La computadora puede tener conciencia. Sí. Esa es mi opinión. De vuelta, no la puedo demostrar porque es más filosófico que... ¿Sabes por qué me está volviendo? Vos, si estamos hablando de la inteligencia artificial, vos por ahí estás, no sé, en cualquier del pueblo más pequeño de la República Argentina, le estás escuchando a Enzo Telesucha, ahora que tiene conciencia de la computadora. Podría, sí. El día de mañana, en el futuro, ¿no? O sea, hoy creo que no, pero... no, lo importante es saber que estamos hablando y asomándonos a todo el proceso previo a que después uno vaya a la farmacia con una indicación de su médico, compre un fármaco y se le dice revolucionario porque tal vez pueda resolver su problema en una toma o en 2 tomas, pero nunca pensemos que esto es ya, hoy, y ni tampoco decir agarramos un hongo y nos comemos un hongo. No es la idea del programa. No, de hecho, creo que hoy por hoy hay tratamientos que existen, que están validados y cualquier persona con depresión tendría que acercarse a esos tratamientos, pero siempre está bueno ver que hay en el horizonte, ¿no? Claro. No, la idea un poco de esta columna es, primero, Nora siempre trae ciencia, siempre trae investigación, cosas nuevas, y esto realmente es algo extremadamente nuevo, y lo que todo me parece revolucionario, pero el hecho de que vos puedas, en vez de tomar todos los días una medicación, poder, no sé si de vez en cuando, no sé cómo va a ser esto, pero que te cambie totalmente, es viva la vida realmente, ¿no? Es distinto, es mejor en cierta forma, ¿no? A pesar de... Enzo, te felicito, felicito al CONICET, felicito a la ciencia de la República Argentina y te agradezco un montón. Bueno, gracias. De corazón. Gracias. Fuimos al futuro y volvimos. Voy todos los jueves voy al futuro contigo. Bueno, Enzo, gracias. lo que necesites, acá estamos para comunicar. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.